Buenas tardes amigos y amigas del canal de Bernardo Cruz y bienvenidos al capítulo 24 del curso de Basic con Amstrad. Vamos a hacer algunas aclaraciones que teníamos pendientes de capítulos anteriores y antes que nada quiero saludar a mi buen amigo José Miguel Campiña Pina, un gran seguidor de este curso y un gran amante de los antiguos ordenadores de 8 bits. Vamos a empezar con algo que dejamos un poco en el tintero, pero que quisiera retomar. Y es el comando rnd que, como sabéis, imprime un número desde el 0 hasta el que le digamos. En este caso he imprimido el 27. Acordaos que si le poníamos CINT, lo que hacía era que lo redondeaba. Ahora ha sido el 53. Bien, quedamos en estos capítulos anteriores en que estuvimos viendo el random, en que íbamos a ver cómo se hacía para sacar números entre un número y otro, es decir, no necesariamente entre el 0 y el número por el cual multipliquemos. Esta función CINT de RND por 100 nos estaría sacando un número desde el 0 hasta el número que multipliquemos. RND siempre empieza en el 0. Entonces, imaginad que queremos un número o una serie de números que tienen que estar comprendidos entre el 120 y el 150, por ejemplo. Vamos a hacer primero un programa donde vamos a poner el borde en color 2 y después vamos a hacer for a igual a 1 to, vamos a sacar 10 números. Vamos a imprimir primero RND por 50 y en la 40 ponemos next a. Bien, pues esto ¿qué va a hacer? Va a dar 10 vueltas y va a imprimir 10 números entre el 0 y el 50, pero con decimales. Entonces ahora vamos a editar la 30 y vamos a poner que no queremos decimales, queremos que lo redondee, pero que haga un redondeo matemático, por eso ponemos CINT y no INT. Pues aquí tenemos del 0 al 50. Bien, correcto, ¿no? Entonces ahora yo quiero un número, como he dicho antes, entre el 120 y 150. ¿Cómo se haría eso? Vamos a la línea 30 y hay una pequeña fórmula que primero os la voy a decir para que la apliquéis como un truco entre comillas y luego vamos a ver el por qué funciona, que sería RND multiplicado por la diferencia que hay entre los dos números entre los cuales quiero generar, en este caso, 10 números, es decir, entre 120 y 150. ¿Cuánta diferencia hay entre los dos? 30. Entonces sería multiplicado por 30. Y luego le sumo el número inicial del rango, en este caso 120. Así pues, esto sacaría números entre el 120 y el 150. Vamos a comprobarlo. Aquí lo tenemos. El más pequeño sería 123 y el más grande 149, con lo cual está funcionando perfectamente. Bueno, vamos a ver por qué esto es así. Si hago RND por 30, como ya sabemos que RND siempre parte de 0, estaría sacando números del 0 al 30, ¿de acuerdo? Ahí está muy claro. Pero si yo a esos números les sumo 120, aunque me generase aquí en el 0 al 30 un 1, al sumar de 120 lo estaría transformando en un 121. Si me genera 30 o un 29, lo estaría transformando en 150 o 149. Entonces, al sumarle 120, lo que hago es que 120 lo establezco como si fuera el 0. 120 lo establezco como el punto de partida. Vamos a ver otro ejemplo. Entre el 500 y el 600. Vamos a la 30 y entre 500 y 600 ¿qué hay? Pues hay una diferencia de 100. ¿Desde qué número partimos? Partimos desde 500. Nos va a generar un número del 0 al 100, que podría ser perfectamente el 0 o podría ser el 100. Si le sumamos 500, vamos a establecer que el número inicial va a ser el 500. A partir de ahí, si es un 0, se va a quedar en 500. Si es un 100 o un 99, se va a quedar en 600
o en 599. Si es un 1, va a ser un 501, con lo cual va a estar entre el 500 y el 600. Esta sería la fórmula para establecer un número de inicio y un número de final. 501, ¿veis? Aquí ha generado un 1. Y el último sería el 581. De acuerdo, pues esto sería la primera observación, el primer dato que se nos había quedado un poco atrasado y que con esto lo dejamos al día. Vamos a reiniciar. El segundo detalle que os quería comentar, que más que un detalle es una curiosidad, porque esto no es algo que nos afecte en la programación, pero sí que es una curiosidad, es que cuando hacemos un plot RND como hemos estado haciendo hasta el 640, RND hasta el 400, lo que estamos es generando un punto en cualquier parte de la pantalla. Esto lo hemos estado viendo en el primer ejercicio de gráficos generados al azar. En este caso nos lo ha generado aquí. Bien, pero vamos a hacerlo de otra forma. Limpiamos y vamos a copiar esto. Lo ejecutamos, limpiamos y ahora nos lo ha generado aquí. Vamos a editar la línea 20 y en vez de poner plot, vamos a poner print. Y daos cuenta de lo que ocurre. Nos está generando dos números con decimales. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué funciona? Porque plot se supone que funciona con dos valores, según su sintaxis, enteros. 420,261. Pero ¿qué pasa con estos 5 decimales y 6 en este segundo valor o esta segunda expresión? Pues es muy sencillo. Plot funciona efectivamente con dos expresiones enteras, con lo cual aquí estaría ignorando la parte decimal y estaría escribiendo un punto en el 420,261. Y esto es muy fácil de demostrar. Si pongo plot 320.999,200.999, si redondease lo estaría escribiendo en el 321,201. Sin embargo, os voy a demostrar que lo escribe en el centro de la pantalla, en el 320,200. Bien, aquí lo tenemos. Pero obviamente, así a simple vista es imposible saber si eso es el centro de la pantalla. Ahora sí lo vamos a ver. 320,200. Si lo ha escrito en el 321,201, vamos a ver aquí una pequeña línea que se va a formar al juntarse los dos puntos. Sin embargo, no va a ocurrir nada porque lo pinta justo en el mismo sitio. De manera que queda demostrado que el plot se queda con la parte entera e ignora la parte decimal. Es que esto me lo comentó un amigo después de haber visto los 2 o 3 capítulos anteriores en los cuales hemos estado generando números con RND para crear gráficos. Me ha dicho, oye, ¿cómo es posible que el RND funcione cuando no le estás poniendo el CINT delante para que redondee? Si el plot y el draw requieren números enteros, obviamente el RND no está generando números enteros. ¿Por qué funciona? Bueno, pues se me ocurrió gracias a esa pregunta que me hizo este amigo. Entonces, os lo quiero dejar aclarado. Funciona por la sencilla razón de que tanto plot como draw coge la parte entera e ignora la parte decimal. Y aquí ha quedado demostrado. Bien, pues visto esto, reiniciamos. Y por último, vamos a ver el tercer detalle, o la tercera curiosidad. Vamos a rescatar este programa, a cargarlo del disco donde lo tenemos. Insertamos un disco, nuestro disco, abrimos, hacemos un cat y aquí tenemos el programa Círculo. Lo ejecutamos y nos va a pedir el radio. Le damos 50, he saltado el proceso para no perder tiempo porque esto ya lo vimos en el capítulo anterior. Y como veis, el círculo lo pinta gracias a este bucle que va recorriendo los 360 grados de la circunferencia y pintando un punto en cada uno de ellos, con esta línea donde usamos el coseno y el seno del grado multiplicado por el radio. Bien, pues vamos a ver cómo haríamos una elipse o un óvalo con este mismo programa, que hay que cambiar muy poco, simplemente añadir un valor. Me imagino que estaréis sospechando que una elipse se hace cambiando estos valores que multiplicamos, es decir, cambiando el radio. Una elipse o un óvalo, como todos sabéis, es un círculo achatado. Vamos a verlo en AutoCAD.
vamos a pintar una elipse, por ejemplo esta, la seleccionamos y podemos hacerla como queramos, ¿de acuerdo? Pues vamos a dejarla, por ejemplo, así. Evidentemente una elipse es mucho más complicada de tratar matemáticamente o trigonométricamente que un círculo o una circunferencia, puesto que aquí tenemos ya muchos radios de diferentes medidas según hacia dónde vayan. Nosotros vamos a trabajar solo con dos radios. Aquí tenemos el centro, por lo tanto solo tenemos que tirar una línea aquí y otra línea aquí. El AutoCAD ya se encarga de hacer que estas líneas vayan al punto exacto, puesto que parten del centro, y aquí vosotros no lo estáis viendo, pero yo estoy viendo que el ángulo es 0 grados, mientras que este es un ángulo de 90 grados, con lo cual tengo la seguridad de que están yendo al punto exacto del radio donde más largo es. Bien, pues esto es la elipse. Vamos a definirlo grosso modo, obviamente no es así, como un círculo con dos radios, uno horizontal y otro vertical. Es totalmente erróneo, insisto, porque este sería otro radio, pero esos radios infinitos de los que hablábamos en el otro capítulo, aquí tendrían medidas totalmente diferentes. Volvemos a Amstrad y lo que vamos a hacer es, en esta línea 70, vamos a hacer que este radio sea de un valor para una expresión de plot, para la expresión X, y de otro valor para la expresión Y, o lo que es lo mismo, de un valor para el coseno y de otro valor para el seno. En la 15, introducir el radio y vamos a poner aquí vertical, punto y coma, RV. Editamos la 10 y ponemos, introduce el radio horizontal, RH. Muy bien, pues el radio horizontal es de 100, el radio vertical es de 50. A ver, que nos ha faltado. Vamos con las prisas y hay que cambiar estos valores. Radio horizontal, radio vertical. 100 y 50. ¿Os dais cuenta? El horizontal es el de 100 y el vertical es el de 50. Lo podemos hacer otra vez y poner 100 en el horizontal y 10 en el vertical. La elipse va a salir muchísimo más achatada. Vamos a hacerlo ahora al revés. Si queremos hacer una elipse vertical, así. Simplemente hay que cambiar los valores. El horizontal de 10 y el vertical de 100. ¿De acuerdo? Pues esto está claro. Con este mismo programa del círculo podemos hacer una elipse. Bien, pues aquí doy por terminado este capítulo y en el siguiente pensaba ver matrices y lo vamos a hacer, pero voy a hacer un paréntesis de, imagino, un par de capítulos. Esto lo voy a hacer gracias a un comentario que ha hecho un usuario, un seguidor del curso. Este amigo, Jaime L., me comenta que quiere introducir a su hijo en la programación y me pregunta que cuál es el lenguaje más adecuado. Yo entiendo que es un niño pequeño, entiendo que es un niño que no tiene conocimientos todavía de informática y se trata de introducirle para que adquiera esos conocimientos. Yo le he contestado en un texto amplísimo en el capítulo anterior que, bueno, lo de menos es el lenguaje a utilizar. Lo que más importa es que el niño sepa resolver un problema, sepa aplicar un algoritmo. El algoritmo es la resolución a un problema informático. El plasmarlo luego en un ordenador mediante un lenguaje de programación o mediante otro es, como su propio nombre indica, un mero lenguaje. Es como si yo digo hola en 40 idiomas. Al fin y al cabo lo que estoy diciendo es hola a otra persona. Lo que estoy haciendo es saludando a otra persona. En este caso, si yo ahora mismo expongo aquí un problema, y es decir, vamos a realizar un código que nos
exponga la serie de números de Fibonacci del 1 al 1000. Pues tenemos que saber, primero, qué son los números de Fibonacci. Segundo, en qué consiste esa serie. Tercero, saber resolver ese problema. Y cuarto, transmitírselo al ordenador. Entonces, esos pasos los hagamos en Basic, en COBOL, en Fortran, en Java, en C++. Da exactamente igual. Como un amigo mío dice, un programador tiene que saber programar. El lenguaje es el que haga falta, el que le pidan, el que se necesite, el que mejor venga. Bien, es cierto que hay lenguajes que están orientados a bases de datos, otros lenguajes están orientados más al tema gráfico, a los juegos, otros lenguajes están orientados a redes, pero la esencia viene siendo la misma. Así que nada, amigos, un saludo como siempre desde España. Un abrazo a todos y a todas. Si os gusta mi canal, si os gustan estos cursos, suscribíos, dadle a me gusta y como siempre os doy las gracias por ver mis vídeos y nos vemos en el siguiente. Un saludo, hasta pronto.